Estamos en contacto con nuestra amiga Laura Deriu. Laura, buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, aquí retomando el programa en el día de hoy, después de una semanita que estuve afuera, y vinimos con un programa en medio de un clima, podríamos decir, caldeado, aunque a las 16:45 del día de hoy dicen que nos avisan que el fuego está bajo control, lo cual podríamos decir que es una gran noticia, que es hasta donde yo llego con la información que tengo. ¿Qué sabes vos de lo que está ocurriendo en toda aquella zona? Sí, bueno, lo mismo que vos, porque toda la información es lo que llega a través de los medios nacionales o las redes, hay mucha información como la que vos pasaste recién. Lo cierto es que el daño es inimaginable. Ya hablábamos en el programa anterior de que el año pasado se perdieron 1 millón de hectáreas. Y así como vos pasaste este audio, yo tengo un audio para que vayamos un poquito al túnel del tiempo y entendamos un poquito más de qué se trata este desastre que hoy enluta a gran parte de la Argentina, a todos los que somos conscientes de este horror que viven las comunidades y del impacto ambiental que esto va a generar indudablemente. ¿Te lo paso, Mario, un segundito? Sí, cómo no. Muy bien. Ahí podemos ver lo que son los camiones. Estos son los primeros 32 que vamos a entregar a la zona patagónica, zona centro y zona de Mesopotamia, que son las que hoy están con más riesgo, pero son 109 en total. Son camiones muy modernos, son totalmente inífugos en toda su parte exterior. Yo necesitaría uno de esos para combatir algunos fuegos también, pero me parece que tengo buen GPS. Y en este plan nacional del fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes, con una inversión de 57 millones de pesos. Esto es una inversión de más de 100 millones de pesos. Y en este plan nacional del fuego, que también estamos con 26 aviones hidrantes. Bueno, ¿se escuchó bien? Creo que sí, perfecto. De mi parte lo escuché perfecto y creo que los oyentes también. Año 2012, Mario, para que nos demos un poquito. Me parece que le falló el GPS a la presidenta y le falló feo, porque ese fondo es una ley que justamente la ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego, que data del año 2012. O sea, estamos en el 2021, casi 10 años y todavía ese fondo nacional de manejo del fuego no está. ¿Ah, no está? No se implementó. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto destinado al área que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pero este era un fondo especial. Y vos fíjate que en el entredicho que tiene la ex integrante de Cancillería en Asuntos Ambientales, Silvia Vázquez, con Federovisky, que es el segundo de Cabandier, sí. Federovisky hace referencia a algo que es cierto, o sea, que le agregan un inciso, lo que habla específicamente de ese fondo que crea es un artículo de esa ley, que es el artículo 30. Ese fondo es para, entre otras cosas, adquirir elementos, bienes o servicios o contratar servicios, justamente para prevenir y para combatir el fuego, y además de otras cosas que es educar, etcétera, etcétera. Pero bueno, se le agrega un inciso, es lo que hace referencia Federovisky y la trata de desinformada a Silvia Vázquez, porque dice, bueno, hemos agregado un inciso por el cual incorporamos 1.200 millones de pesos correspondiente a una contribución del 3 por mil de las aseguradoras, menos las de vida, que le van a liquidar a la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ese monto de las aseguradoras es alrededor de 1.200 millones. Ahora, lo que no dice Federovisky, que ese fondo no está asignado y no aparece en el listado de presupuesto. Amigo. ¿Dónde está ese fondo? ¿A qué lo destinaron? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron con ese dinero? No está, evidente. Entonces, Federovisky está hablando de algo a futuro, cuando en realidad el año pasado, cuando ya estaba gobernando este frente, se incendiaron más de 1 millón de hectáreas. Sí. Ahora, déjame que atienda a un personaje que está ocupando, que está de ocupa, yo le digo lo ocupa porque en la Auditoría General de la Nación, que es Pichetto, ¿no? Que Pichetto supuestamente tiene que auditar,
y no andar paseándose haciendo campaña para su precandidatura presidencial por todos los programas, yendo allá a meterse en el litigio entre los hermanos Echeverre, y con frutilla de postre ahora hablando de los terroristas indígenas o indigenistas, haciendo referencia a que esto lo generaron a los 4 o 5 de la RAM, ¿no? Pichetto, que supuestamente debería estar investigando estas cuestiones y auditando no solo esto, sino un montón de estos temas que vienen de la época de Macri. También hay tanto que auditar en tema ambiental, el tema de las eólicas, que hicieron con ese negocio con las eólicas que fue pasando de empresa o mano en mano. Bueno, este individuo ¿qué está haciendo? Pichetto hace política nada más, es un parásito de la política. Bueno, pero digo yo, la Unión Cívica Radical, y esto directamente apelo a los radicales, y en honor a una persona que ocupó ese cargo, que fue Leandro Despuy, un ejemplo, un hombre honorable, capacitado, y que realmente ejerció como auditor general de la Nación, hizo infinidad de investigaciones que llegaron incluso a la justicia. Acordémonos del tema de los trenes y del choque y de todo lo que él advirtió en su momento. ¿No les da vergüenza a los radicales tener a este personaje ahí adentro? Después de haberlo tenido a Leandro Despuy. O sea, ¿no tienen a nadie mejor que proponer que a esta caricatura, a esta parodia de auditor que está ahí nada más que haciendo campaña para su precandidatura presidencial, en lugar de estar investigando, entre otras cosas, estas cuestiones y todas las anteriores, porque también tiene que investigar la Macri, porque tiene que ir para atrás también el auditor, no solo audita cosas que también han sucedido en el pasado reciente. No, va a ser lo mismo que Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción cuando dijo que, habiendo estado ella enamorada de Mauricio Macri, no iba a investigar absolutamente nada del gobierno de Mauricio Macri. Pero es una vergüenza, por eso te digo, total. Es tan burdo todo esto que realmente apesta. Pero volviendo al tema que nos interesaba, que era este tema del fuego y de los presupuestos, es evidente que quiero saber qué pasó, dónde están esos 50, y además fíjate que la Presidenta dice 53, 57, ¿son 53 o son 57 millones? Porque hablamos del 2012 donde el dólar estaba a 9 pesos, por lo menos el oficial. Sí. Bueno, imaginemos esta cifra en dólares, y después habla de 100 millones en total. ¿Dónde están esos camiones ignífugos? ¿Dónde están esos contratos de aviones para prevenir? Porque también hubo incendios, no tan terribles, pero hubo incendios en esos periodos. ¿A quiénes contrataron? ¿Dónde están esos contratos? ¿Dónde están esos bienes y servicios contratados o adquiridos? ¿No está el señor, este personaje, no tiene trabajo para hacer? ¿Por qué no audita esas cuestiones? En lugar de estar haciendo ese papel de candidato prepresidencial, que la verdad es una vergüenza, porque además le estamos pagando. No, y sí, un sueldo que vaya a saber de qué volumen es, un sueldo enorme. Bueno, un importantísimo volumen, y además tiene un presupuesto en general, la auditoría de un montón de gente que trabaja ahí también. Es una vergüenza, todo da vergüenza. Todo da vergüenza, pero mientras tanto el fuego se ha consumido buena parte de los árboles, de la biodiversidad, de los bienes, mucha gente ha perdido todo. ¿Vos tenés alguna duda de que hay intereses privados que están quemando todo? Mira, Mario, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo a mi sobrino que es físico acá, está en Luján, en la universidad, en una cátedra. Esa parte está a cargo también del observatorio municipal. Y te digo por qué esto, en qué contexto te lo digo. Hablando de los satélites, ¿no? Satélites que pasan por las noches, la estación espacial, y varios satélites que hay dando vueltas. Hay satélites que creo que lo crearon los japoneses, que detectan desde el aire y a más de 800 kilómetros de distancia yacimientos metalíferos o yacimientos hidrocarburíferos desde esa distancia, imagínate. No sé cuál es el sistema físico, porque más o menos no quiero ir al tema técnico, pero voy a esto. Esos yacimientos, esos detectores, esas detecciones se hacen a la distancia en zonas áridas o semiáridas, o sea, sin vegetación. Donde hay vegetación, donde hay bosque, donde hay selva, monte,
no puede funcionar ese sistema de detección a través de satélites. Muy importante esto que estás diciendo, porque no lo sabe nadie esto. Bueno, me ocupé de buscar una nota incluso que salió en el diario La Nación, en el año 2002, que habla de la universidad pública donde describe este sistema, y en uno de los párrafos justamente habla de esto y dice que cuando hay vegetación, esto es un obstáculo a la detección de un yacimiento, ya sea de oro, plata o incluso, como dije anteriormente, hidrocarburífero. Ahora, ¿qué pasa cuando desaparece toda esa vegetación? Desaparece el obstáculo, claro, y lo hace detectable. Es un detalle nada más. Esto no es ni opinión, no es opinión, es información. Es información, pero sería bueno que tuviéramos en cuenta todos, antes de hacer como Pichetto y decir fueron los 4 terroristas indigenistas del RAM. Sí, ¿no? Sí. Me parece que tenemos que abrir un poco la mente. Sí, aparte que esas cosas siempre son operaciones. Es interesante porque la vez pasada, me salgo un poco, pero para dar un ejemplo, ¿no? Cuando se produce la Revolución Rusa y los bolcheviques llegan al Kremlin y observan los documentos reservados de los zares, se encuentran con la policía secreta. Dentro de la policía secreta empiezan a observar que había cerca de 40 y pico de mil policías que cumplían esa función. Observan que algunos habían sido bolcheviques, es decir, habían estado infiltrados y eran los más violentos. Casualmente eran los más violentos. Lógicamente que no quiero decir con esto que los sectores de la RAM sean servicio de inteligencia o cosas infiltradas ni nada por el estilo, pero que le resultan funcionales, porque el gran pecado de los pueblos originales, más allá si las personas son más buenas o más malas, el gran pecado es habitar tierras apetecibles para el hombre blanco, que en ellas solo observa elementos de extracción de riqueza y que por tanto los necesita o eliminar físicamente, como se hizo en el siglo XIX, o desvincularlos de su territorio para poder explotarlo a mansalva. Y la verdad es que es trágico que estemos viendo esto y que le demos crédito a tipos como Pichetto, que en definitiva no es otra cosa que Julio Argentino Roca en el siglo XXI a través de otros medios o a través de otros métodos, ¿verdad? Yo creo que es mucho más inepto que Roca. Yo creo que es más siniestro y menos capaz que Roca. Exacto. No, lo que decís es interesante, y te digo, hay un amigo nuestro en común que piensa algo parecido, que es Jorge Rulli, respecto a estos temas. Y ojo, porque, a ver, hay que diferenciar lo que es la RAM de lo que es el pueblo mapuche, o sea, sí, claro. O sea, no todos son pertenecientes, y además es algo que en la historia eso muchas veces pasó. Eso que estás planteando claramente, o sea, es muy obvio, pero puede ser, o sea, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Yo no sé qué beneficio puede tener el pueblo mapuche de incendiar sus propias tierras. Ninguno. Y dejarle el campo libre, por ejemplo, a esto que estaba diciendo recién, o por ejemplo, a emprendimientos de otro tipo. No sé cuál es el beneficio. Siempre hay que evaluar a quién beneficia y a quién perjudica. Así es. Pero al margen de eso, hablamos del tema del fuego. Tenemos los últimos 30 segundos, cerrá como quieras. Quiero destacar, primero, 2 cosas. Lo de Silvia Vázquez, su renuncia a la Cancillería. O sea, Silvia Vázquez fue la única que puso la cara en un Zoom donde participaron más de 4.000 personas por el tema de el megaproyecto de cerdos de China en Argentina. Y además quedó claro que de la Cancillería no la consultaron, o sea, la pasaron por arriba y ella tuvo la dignidad de renunciar. Y segundo, Fedorovsky, que dentro de todo, no comparto eso que dice, tendrá que explicar a dónde fueron esos 1.200 millones, si es que están, pero es una persona que sabe de temas ambientales y viene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ponen la camiseta y dejan de pensar. Entonces, sáquense la camiseta y piensen con la cabeza. Y realmente actúen en consecuencia, no salgan a defender todo el tiempo, porque esto no es un partido de fútbol, uno tiene que defender que no le hagan goles. Acá la situación es muy crítica y muy grave,
y hay que ponerse en el lugar que hay que estar y poner la cara. Y Sacabandía, que bueno, no creo que más que la huerta en la terraza sepa mucho de ambiente, pero bueno, está bien intencionado, pero parece Carrió, lo único que hay son denuncias. Está para ejecutar políticas, llevar políticas adelante, además de las denuncias que las haga. Pero ¿cuál es la política del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable? ¿Subsidiar al fracking? ¿Subsidiar a las mineras? ¿Esas son las políticas que avala el Ministerio? Sería bueno que alguna vez lo respondiera. Muy bien. Te mandamos un gran beso desde aquí y volvemos a hablar el viernes que viene. Igual a vos, Mario, nos vemos. Nos vemos. Bueno, hemos hablado con Laura Deriu y ahora vamos a la tanda de la radio.